Cordial saludo a quienes se empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña a esta hora la senadora del Centro Democrático y una de las caras visibles de la oposición en el país, Paloma Valencia. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al departamento del Huila. Hola Jesús, un saludo muy especial para ti, para todos los huilenses. Para mí, como siempre, es un enorme gusto poder estar en ese departamento que yo llevo tanto en el corazón, que nos ha apoyado tan contundentemente siempre y sobre todo que representa tanto para el porvenir de nuestra Colombia. 7 meses después, ¿cómo cree que le ha ido al gobierno de Gustavo Petro? Pues más bien mal, Jesús. Yo veo que es un gobierno que improvisa, es un gobierno que no tiene una planificación ni tiene el detalle de las cosas que quisieran hacer. Yo creo que eso responde como a dos visiones un poco simplistas que yo creo que tenían en su discurso. La primera es que nadie antes de ellos había querido gobernar bien, que todos los que habían gobernado antes eran o corruptos o pendejos y que entonces aquí no se había hecho nada. Y resulta que este país, pese a todas las dificultades, tiene cosas que se han hecho y que han ido funcionando. Y lo segundo es que siempre a todo decían es que falta voluntad política. Es como que no hubieran querido hacer las cosas. Cuando ahora se enfrentan sobre los problemas, teniendo la voluntad política, descubren que el problema no es de voluntad política. Solucionar los problemas de la cosa pública es difícil, Jesús. Necesita no solamente querer, sino saber cómo. Y eso implica haberlos estudiado, entender lo que hemos recibido, los caminos que hemos transitado, rodearse de personas técnicas, preparadas, con enormes capacidades que nos ayuden a ir tomando decisiones que puedan ayudar a solucionar los problemas de los colombianos, que son difíciles, que son graves, que se tienen que solucionar, pero no se pueden solucionar solo con el deseo. Hay que saber qué hacer. Llega el gobierno Petro a su 7º mes con un escándalo gravísimo a sus espaldas y es el del hijo mayor del presidente Petro por un tema relacionado con hechos de corrupción. ¿Está en crisis la gobernabilidad del presidente Petro? Yo creo que está en crisis, porque es que este no es un escándalo sobre el hijo del presidente. Estos son unos mafiosos de los cuales hay evidencia que habrían dado plata con destino a la campaña Petro presidente. Y esto, pues, contrasta de manera muy singular, que por un lado entra la plata de los mafiosos y por el otro lado sale la impunidad. Sale la impunidad en forma de que quisieron liberar personas que están pedidas en extradición. Sale la impunidad en forma de que tratan de meter dentro de los proyectos que radicó el gobierno artículos para darle impunidad a los mafiosos. Y esto tiene un contexto que es muy complejo. Por un lado dicen, la plata de los mafiosos no llegó a la campaña porque el hijo del presidente se la robó. Que pues, qué defensa, bendito Dios. Pero lo segundo, que tal vez preocupa todavía más, es el llamado pacto de la picota. Y es el hecho de que no es que no supieran, porque también durante la campaña se hicieron las denuncias de que el hermano del presidente estaría visitando las cárceles de Colombia con el actual comisionado de paz, con algunos elementos que fueron elegidos congresistas del pacto histórico, ofreciendo impunidad a cambio de apoyos políticos. Y ese no es un tema menor, porque entonces aquí lo que estaríamos viendo es platas ilegales y por el otro lado impunidad que el gobierno les otorga. Algunos en redes sociales, a propósito de este escándalo, le recordaron al presidente Petro las varias veces que cuestionó a los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué piensa? Pues imagínense, tanta palo que le dieron al presidente Uribe, cuyos hijos no han estado jamás ni vinculados con mafiosos, ni recibiendo platas de campañas, sino construyendo sus negocios. Y yo creo que pues aquí empieza a aparecer ya un contraste muy significativo con el hijo del presidente Petro. El hijo del presidente con relaciones con todos los bandidos, el hijo del presidente negociando la política local con la familia de Musa Besaile, detenido por corrupción
entregándole el SENA, una entidad tan importante, a los Besaile para lograr apoyos políticos. Empieza a configurarse un escenario, en mi opinión, sumamente escabroso, donde por el poder están dispuestos a transar con cualquier cosa y por cualquier cosa. Que las investigaciones que adelanten los órganos de control van a conducir a algún lado, senadora Paloma? Pues hombre, yo creo que uno tiene muchas dudas sobre todo lo que pasa en la justicia colombiana, pero uno no puede sino decir ojalá las cortes, ojalá el fiscal general, ojalá las instancias a las que corresponde se tomen estos temas en serio, porque es que nosotros ya hemos vivido esto. Usted se acuerda que tuvimos un presidente al que también le financiaron la campaña, que no se atrevió a tanto, porque el presidente Samper nunca le dio la impunidad a los narcos. Este ya pasó ese punto y siguen insistiendo en una política de paz total para pagar los favores políticos de los apoyos que recibieron en campaña. Entonces, aquí empieza a enredarse mucho, no solamente la gobernabilidad, sino la legitimidad del presidente Petro. Y si el Estado continúa por esa senda, diría yo, la legitimidad del propio Estado colombiano. Está pasándole todo este escándalo y todo lo que han sido estos 7 meses de gobierno con una serie de hechos que han ocurrido, ¿le están pasando factura al presidente Petro en su imagen, como lo hemos visto en las encuestas? Evidentemente, uno ya empieza a ver que su imagen empieza a decrecer, que la confianza de los colombianos empieza a decrecer y que el sentimiento de los colombianos hacia el futuro se pone muy negativo. Factores todos que preocupan, porque en un momento de crisis económica, donde por cuenta del paro, aunado a la reforma tributaria, más la enorme crisis internacional económica, pues lo que estamos viendo es un encarecimiento de todos los productos. La gente con muchas dificultades para mercar, para tener lo que antes tenía, un aumento del salario mínimo que se lo comió la inflación al mismo tiempo, y un problema de desempleo que se anuncia por cuenta de reformas tan graves como la laboral, que crea unas inflexibilidades que pueden empeorar el trabajo de los colombianos, porque no porque usted crea que va a hacer el bien, si usted mete los incentivos equivocados, como los tiene esa reforma, puede terminar impulsando muchas empresas hacia la informalidad y, por supuesto, el problema gravísimo de la reforma a la salud, que puede generar una crisis humanitaria, porque es que uno no puede jugar con la salud porque ahí está arriesgando la vida de los colombianos. Ya le iba a preguntar por eso, senadora Paloma. En este momento se ha sumado a la preocupación de los colombianos por muchos temas, se ha sumado la preocupación de que la reforma de la salud pueda significar un retroceso para los colombianos. ¿Usted qué opinión tiene de la reforma a la salud? Es una reforma improvisada, es una reforma que destruye, es una reforma que no reconoce. Y en medio de esas tres, es una reforma improvisada porque realmente uno ve muchos vacíos, tanto así que la reforma termina diciendo que necesitan facultades extraordinarias para que el señor presidente diseñe el sistema. Pero al mismo tiempo es una reforma que destruye porque no valora lo que se ha hecho, no reconoce lo que ha logrado Colombia. Colombia, le voy a dar un dato, Jesús, para que todos queden muy aterrados. Tenemos un sistema de salud donde los colombianos gastamos menos en salud que en transporte. Y fíjese qué mal transporte tenemos. Y tenemos un buen sistema de salud porque la gente puede pagar simplemente los que trabajan un aporte, que en promedio son 100.000 pesos por cada colombiano, y el Estado paga eso mismo y a usted le cubre cualquier enfermedad que le dé sin importar el costo que tenga. Creo que eso es una cosa bien impresionante. La gente dice, es que la salud en Colombia es muy mala, porque mire, hay mucha tutela. Claro, hay mucha tutela. 100.000 tutelas, Jesús, ¿te parecen muchas? A mí me parece un montón. Pero cuando a ti te dicen son 100.000 tutelas al año, pero te dicen son 400 millones de atenciones de salud al año, tú piensas 100.000 tutelas no es nada de esos 400 millones. Lo mismo que si fueran 300.000 tutelas. 300.000 tutelas de 400 millones, pues no es absolutamente nada. Entonces, yo creo que los colombianos sabemos de la robustez de nuestro sistema. Y yo le digo mucho a la gente,
Todos tenemos un amigo, un pariente que vive en el exterior, en países que son los buenos en la salud, en Canadá, en Europa, en los Estados Unidos. Y cada vez que se enferman, ¿se hacen el tratamiento allá o se vienen para Colombia? Y la gente me contesta, se vienen para Colombia. Y yo les digo, de puros bobos, porque aquí la salud es tan mala. No, nosotros hemos logrado tener un sistema de salud que es un ejemplo para los colombianos. Y este gobierno no quiere reconocer lo que se ha logrado. Pretende destrozar lo que con tanto esfuerzo se ha construido. ¿Y cambiarlo por qué? Por una cosa muy improvisada. Y le pongo 3 ejemplos para que cualquiera que nos esté oyendo lo entienda. Primero, las EPS fijan los precios. ¿Por qué? Porque la EPS cuando recibe sus afiliados va y habla con los hospitales y las clínicas y les dice, venga, yo voy a hablar con ustedes a ver a cómo me dan tal examen, a cómo me hacen tal tratamiento. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Poner un manual tarifario, Jesús. ¿Qué significa? Que usted le va a pagar lo mismo a un hospital bueno que a uno malo. ¿A quién le conviene ese negocio? Pues al hospital malo, que presta servicio con poquito de equipos, con malos médicos y recibe lo mismo que un hospital bueno. Esa es la manera de destruir la calidad. Segundo, porque pretenden que la auditoría de las facturas, es decir, cuando un hospital manda una factura y dice, yo le hice esto a este paciente, o le hice aquello a aquel otro, la EPS tiene que mirar que sea el precio que se ha convenido. Segundo, que se lo hayan hecho al paciente. Y tercero, que efectivamente usted lo necesitara. El Estado no va a poder revisar lo que movemos hoy mensualmente de facturas, que son entre 40 y 60 millones de facturas. Y un tercer tema, entregarle la plata a los niveles locales para que los políticos locales que se han robado los hospitales, que en el Huila lo sabemos, uno de los principales financiadores de las campañas políticas corruptas de los políticos de la región son los hospitales públicos, la salud que la ferean en cada campaña, y entonces ahora le van a entregar la plata de todos los colombianos para que alcaldes y gobernadores de manos limpias y los de manos sucias se queden con esa platica. Yo creo que eso es inaceptable. ¿No le cree entonces, senadora Paloma Valencia, a la ministra de Salud, Carolina Corcho, cuando dice que esta reforma a la salud construye sobre lo construido? Absolutamente falso. Es una ministra que se cree Cristóbal Colón. Ella cree que antes de ella nadie había pensado en la salud, pero además es una reforma hecha por una persona como ella, que será psiquiatra, pero que no tiene ninguna formación importante en materia de diseño de sistemas de salud. Y hecha por este señor Santana, que resultó que ni siquiera era sociólogo ni tampoco tenía maestría, es un bachiller. Y entonces imagínense, después de 30 años, de muchas generaciones, construyendo el sistema de salud, hoy terminamos teniendo un sistema de salud construido por un bachiller. Sí, senadora, ¿y qué piensa de las contrarreformas, de las propuestas que están haciendo los diversos partidos políticos? Son muy importantes. Yo creo que es muy importante que el país dé debates en torno a propuestas concretas, porque es que aquí a la gente le gusta decir, queremos buena salud, y es que hay unos enemigos de la buena salud, como queríamos paz, y hay unos enemigos de la paz. No, hablemos de las propuestas completas, hablemos de qué es lo que les sirve a los colombianos, entremos en el debate. Nosotros, por ejemplo, consideramos que se necesitan las EPS públicas, privadas y mixtas, que el colombiano defienda su derecho a poder escoger. A ese que dice, yo no quiero que hagan negocios con mi salud, perfecto, que no le hagan negocios con su salud, usted se mete a una EPS pública, pero los que no tenemos problema de nos están en la privada, porque nos van a imponer el Estado a todos. Hay unos que nos gusta más el servicio privado, pero además yo quiero decir esto, es bien importante, muy importante para los colombianos que podamos discutir con base en propuestas y que las propuestas que le puedan servir a los colombianos sean las que pasen, que el Congreso deje de ser un apéndice del Ejecutivo para hacer un Congreso que debata sobre la política pública que le conviene a los colombianos. Pero como están las cosas hoy, senadora Paloma, ¿qué le augura a esta reforma a la salud en el Congreso de la República? Yo le auguro grandes modificaciones. Yo creo que la movilización ciudadana que ha habido en torno a la reforma a la salud, la mala imagen que tiene la reforma en los medios de comunicación, van a permitirnos definitivamente que el Congreso escuche las voces de los expertos, de la gente que sabe, y que construyamos sobre lo construido. Cuidar el sistema, ajustar lo que falta,
porque le faltan muchas cosas. Y le doy un ejemplo. Nosotros tenemos un problema muy grande con la Colombia dispersa, con la Colombia rural, a la cual la salud le llega tarde, le llega sin las condiciones que se requieren. ¿Por qué no pensar realmente en avanzar sobre esos temas y crear un gran sistema de salud para la Colombia de las regiones? Y creo que en materia preventiva, muy bueno que hagamos salud preventiva, pero ojo, tan poquitos médicos que tiene Colombia ponerlos a caminar por las calles buscando pacientes cuando es más fácil que los pacientes vayan a los médicos. La salud preventiva tiene que tener unos nódulos, que son los puestos de trabajo, los colegios, donde podemos hacer atención preventiva masiva y podemos ir detectando enfermedades tempranamente. Tercero, yo creo que hay que buscar que los colombianos pongamos un poquito más de plata para poderle pagar salarios mejores a los médicos, a las enfermeras y para que podamos garantizarles salarios mayores a los especialistas, con el propósito de que Colombia pueda tener más médicos y más especialistas, pero bien pagos. Hay otra reforma que ha anunciado el gobierno y es la laboral. Ha anunciado que la radicará en el Congreso el próximo 16 de marzo. Senadora Paloma, de lo que se conoce de esta reforma laboral, ¿qué opina? A mí me preocupa mucho la reforma laboral, porque suena muy bonito, pero puede generar unos problemas muy grandes. Mire, cuando uno le dice que los recargos nocturnos van a empezar desde las 6 de la tarde, el trabajador que oye dice, felicidad, me van a pagar más por trabajar a partir de las 6 de la tarde. Pero el empresario que está trabajando en un, por ejemplo, restaurante, y que le va a tocar pagar ese recargo, lo que piensa es, yo no voy a poder abrir de noche porque me tocaría subir demasiado los platos y nadie viene. ¿En qué termina? En que quienes tenía ese trabajo puede terminar perdiendo. Y eso de prohibir sacar a los malos empleados, pues lo que determina es que usted, perdón un segundo, hola, hola mi cosa, ¿cómo te fue? ¿Viste que te llevé tu muñeco? Entonces, vuelvo y retomo. Entonces, por ejemplo, el tema de que usted no pueda despedir los empleados. La gente que tiene trabajo dice, ah, maravilloso, yo ya me voy a pensionar aquí, porque en este trabajo me quedo hasta que me muera. Pero ¿qué dicen los jóvenes? Los jóvenes dicen, ¿cómo así? Yo me voy a graduar de la universidad, voy a estudiar, voy a graduarme, soy capaz de hacer mejor el trabajo del que está y ya no tengo derecho a trabajo. Es decir, si no se crean nuevas empresas, no va a haber trabajo para nadie joven. Y le vamos metiendo unas inflexibilidades que tiene, por ejemplo, la carrera administrativa, por lo cual en el Estado todo está tan tieso y nada funciona, se las vamos pasando a la empresa privada, la vamos a liquidar. Sí. ¿Qué, frente a ese tema, qué augura o qué se propone hacer en el Congreso frente a esta reforma laboral, senadora? Pues yo voy a estar muy concentrada tanto en la salud como en la laboral y hay que buscar equilibrios. Yo creo que todas las cosas son susceptibles de mejorar y uno tiene que buscar siempre que las cosas funcionen mejor. Yo ya hablaba de las cosas que creo que se necesitan en materia de salud. Yo creo que en materia laboral hay que considerar algunos aumentos que pueden ser significativos. Nosotros somos autores y ya lo sacamos adelante de la reducción de la jornada laboral de los colombianos, que es muy importante, Jesús. Colombia venía con una de las jornadas laborales más largas de toda Latinoamérica y nosotros logramos llevarla a 42, que se va a implementar, 42 horas semanales, que se va a implementar sin bajar del salario a los colombianos de manera gradual. Y yo creo que por ese lado sí podríamos hacer muchas cosas. Mire, por ejemplo, un tema que yo veo que es urgente para las mujeres que trabajan, que en las empresas no solamente hay una sala de lactancia, sino un lugar donde puedan tener los niños y que las diferentes empresas pequeñas se asocien para que las mamás puedan tener sus bebés cerquita, porque es que cuando uno es mujer y está trabajando y le toca dar el niño solo, lo ponen en muchas dificultades. Y cuando un niño está chiquito, hasta los 5 años, uno tiene que poder tener acceso cercano a ese bebé para poder trabajar tranquilamente. En materia de mujeres, yo creo que hay mucho en lo que podemos hacer. Por ejemplo, en el gobierno pasado sacamos un estímulo que era bien importante, que era, decía a la gente, contrate una mujer y el Estado le paga el 10% del salario. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que proponer. Un último tema ya para cerrar esta charla y agradeciendo que nos haya abierto este espacio, senadora Paloma Valencia. La paz total. ¿Usted cree
que todo esto que está haciendo el gobierno de dialogando, buscando, abriendo frentes múltiples con grupos ilegalmente armados de diálogo, van a conducir a algún lado? Yo no creo, porque Jesús, mira, cuando uno mira el episodio del Acuerdo de La Habana, se desmovilizaron 13.000 hombres. Un año después, 12.300, es decir, casi la totalidad, habían llegado, no los mismos, otros, a ocupar puestos, no en las FARC, sino en otras organizaciones criminales, incluyendo las disidencias. El problema de la paz de Colombia tiene que ver con la ilegalidad de los negocios que se mueven en Colombia, que financian ejércitos ilegales para defender esos negocios ilegales. Entonces, esto no es de sacar a la criminalidad de la cárcel, ni de hablar con ella. Esto es de desestructurar los proyectos criminales de esos negocios, narcotráfico y minería criminal. Y lo que es más importante, abrirle oportunidades a nuestros jóvenes, que no se abren liberando criminales, se abre haciendo una revolución en la educación, se abre pensando en cómo vamos a montar en los jóvenes en programación de computadores, en cómo vamos a trabajar para que esos jóvenes puedan encontrar un trabajo, en darle plata al pequeño empresario colombiano que no tiene acceso al crédito y vive pendiente del gota a gota, en integrar esos pequeños empresarios, esos emprendedores con las empresas que ya existen para que puedan crecer, en crear incubadoras de empresas. Esa es la Colombia que hay que construir, pero esta Colombia donde todo es para la criminalidad, donde se liberan los criminales, donde no se quieren tenerlos en las cárceles, donde se les da premio por todo lo que delinquieron, yo le he llamado a la Colombia a las segundas oportunidades. Y yo la Colombia que quiero es la Colombia de la primera oportunidad para el ciudadano, que no ha delinquido, pero que sigue esperando tener una oportunidad para salir adelante. Pues, senadora Paloma Valencia, ha sido usted muy amable, gracias por estar con nosotros. Su mensaje final para los huilenses, ¿cuál es? Jesús, primero agradecerte esta enorme oportunidad de poder hablar con los huilenses, a la nación. Qué rico poder entablar este diálogo y a todos los huilenses, mi cariño, mi cariño de siempre y por siempre. Pero sobre todo para esos huilenses que están preocupados, para esos huilenses que tienen la moral baja, para esos huilenses que piensan que el país va por una mala senda, decirles que hay que tener la certeza de que de estos problemas vamos a salir, de que este país es más grande que las dificultades y que este país, muchos momentos más difíciles que estos, ha vivido y ha logrado salir avante. Tengan la fe de que unidos vamos a poder salir adelante de los problemas. Colombia se puede construir como un país más grande, más justo. Colombia se puede construir como un país de oportunidades con infinito amor por Colombia. Yo creo que ese es el mensaje que les quiero dejar. Nada de desánimos, adelante, que hay mucho por hacer, y al gobierno que se lave las orejas y escuche para que mejoren el caminar. Senadora, gracias. Saludos. Muchísimas gracias.